Buenos días con todos. Uy, creo que nos quedamos sin panelistas, pero ahí los problemas técnicos. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a esperar unos minutitos. Les voy a pedir por favor a todos los que se van conectando. Muy buenos días, Christopher, Andrea, Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días con todos. Viviana. ¿Cómo amanecieron todos con las novedades, las noticias políticas? No vamos a entrar en política hoy, vamos a entrar solamente en riesgos de la cadena de suministro, pero igual me imagino que todos siguen las noticias día a día. Buenos días, Humberto, Viviana. Vamos a 2 minutitos más y comenzamos con la presentación del día de hoy. Tenemos una presentación sumamente interesante de la mano de José Luis Pescador. José, no sé si nos escuchas, creo que está teniendo unos problemas. Sí, desolador el panorama. Te comprendo, Humberto, estoy con sentimientos encontrados también. Pero no me van a hacer hablar de política. Hola, José Luis, ¿cómo estás? ¿Lograste enganchar? Bien, tuve un corte de luz. Si me dan un minuto, ya entro. No te preocupes. Por la computadora. No te preocupes. Dale. Vamos a esperar unos minutitos a que se sigan conectando. Y me gustaría que vayan poniendo un poco en el chat de dónde nos están visitando, cuál es su cargo, aprovechando que vamos conectándonos, vamos saludándonos. Ya está. Ya te vemos, José. Perfecto. Buenos días a todos. Desde Colombia, Viviana. Bienvenida. Buenos días, José. ¿Qué pasó? Continuidad de negocio, José. Sí, corte de luz. Inesperado, pero aquí mira, tenemos la conexión del celular. A las 9 en punto. Hablando de crisis. Sí. Yo ya estaba entrando en crisis. Buenos días, Carla. Interesante. Carla nos visita desde Hidro S.A. Bueno, creo que ya podemos comenzar, José. No sé si estás listo con la presentación. Listo. Permíteme un minuto y aquí está en pantalla. Listo. Sale. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con hoy martes 13. Martes 13, un día gracioso. Me presento, soy Mónica Costa, soy líder del área de consultoría en riesgos para Marsh en Perú, y también soy líder de
el equipo de consultoría en riesgos ESG a nivel regional. Hoy estamos trayendo a José Luis Pescador, que nos visita desde México, que tiene base en México. José Luis es especialista y lidera la práctica de continuidad en la cadena de suministros, y también apoya desde la línea de Marsh Specialties. Hoy traemos esta importante o interesante temática, ya que sabemos que las cadenas de suministro desde el año pasado vienen siendo totalmente estresadas día a día debido a estos riesgos inusitados que se van dando y sumándose a los riesgos ya conocidos, ¿no? Un poco para la operación. Así que sin más, le dejo la palabra a José y por favor siéntanse libres de comentar las preguntas a través del panel que está en la parte de abajo, preguntas y respuestas, o a través del chat para poder ir respondiéndolas cuando corresponde. José Luis, todo tuyo. Bienvenido. Muchas gracias, Moni. Buenos días a todos. De verdad que un enorme gusto poder platicarles el día de hoy de este tema. Voy a tratar de irme lo más rápido posible. Creo que la parte interesante es el intercambio de preguntas o el intercambio de dudas que pudiéramos tener. Es una presentación muy específica de lo que son los riesgos en la cadena de suministro y trato de ejemplificar o trato de dar diferentes tipos de situaciones que nos ha tocado vivir. En especial el último año, la pandemia nos vino a enseñar que por el mejor diseño que podamos tener en nuestra cadena de suministro, con nuestra cadena de abastecimiento, siempre vamos a tener situaciones no consideradas y estas situaciones, pues bueno, nos van a ocasionar una serie de elementos de interrupción o situaciones de interrupción que tenemos que tener claro en la cabeza, modelar claramente estos escenarios y definir una serie de estrategias para que la interrupción tenga el menor impacto posible. Entonces vamos a iniciar muy rápido. Básicamente iniciamos con el concepto, el proceso de cadena de abastecimiento. Si ustedes buscan en todas las fuentes de información, una cadena de abastecimiento son todos aquellos procesos involucrados de manera directa o indirecta en satisfacer la necesidad del cliente. ¿Qué significa? Que hay una serie de elementos de los que yo tengo control en mi organización, que tengo, a final de cuentas, que tengo una serie de situaciones que yo defino como son mis procesos operativos, mis procesos de empaque, mis líneas de producción, pero también tengo elementos que salen de mi control porque dependen de proveedores, porque dependen de terceros, porque yo recibo una serie de insumos o una serie de servicios, y estos elementos también contribuyen a lo que es la ejecución de mi proceso de cadena de abastecimiento. Entonces, ahí se mencionan algunos ejemplos. La cadena incluye lo que es hacia adentro de la organización, la definición de proveedores a todo nivel, tercero, segundo, primer nivel, o como se conoce coloquialmente en la nomenclatura, Tier 1, Tier 2, Tier 3, la serie de los almacenes de insumos, de materia prima, de material de empaque, lo que es material directo, indirecto, etcétera, mis líneas de producción, mis líneas de ensamble, mis líneas de empaque, toda la definición que yo tengo en mis plantas operativas, en mis plantas productivas, y también en la parte de la logística que depende de mí. Normalmente son centros de distribución y centros de entrega de producto. También se incluye la parte de los almacenes de producto, intermedio, producto terminado, los canales de distribución, mayoristas, minoristas, porteo, la entrega del servicio y finalmente el proceso de entrega al cliente final. Como punto adicional, y lo que hemos visto que las empresas deciden tener procesos de maquila o de fabricación o de ensamble alterno a mis capacidades, contratados bajo ciertos estándares de calidad, de norma que yo defino dentro de la organización, pero no son plantas de manufactura, sino es el concepto de maquila o de tercerización del proceso. Y los procesos y servicios propios o terceros que contribuyen a la ejecución del mismo. Entonces, básicamente tengo todos estos elementos que contribuyen a lo que es la parte de mi cadena de abastecimiento. Entonces, dentro de los suministros que yo puedo incluir, evidentemente son los proveedores, las plantas de manufactura, lo que yo les comentaba, los almacenes de materia prima, las líneas de producción, los almacenes de producto terminado, mis centros de distribución y centros de almacenamiento,
todo mi proceso logístico, las redes y los canales de distribución, mayoristas, minoristas, porteo, distribución directa, etcétera, los puntos de entrega a cliente final y los proveedores de servicios. Básicamente es un modelo que incluye todos estos elementos como parte de mi cadena de abastecimiento. Algunos de los desafíos que normalmente se encuentran en este tipo de situaciones o que cada uno de los clientes o cada uno de las empresas se tiene que enfrentar a esta situación, evidentemente en la parte de manufactura, si yo tengo como parte de mi proceso un proceso de manufactura, siempre me va a preocupar el tema de una interrupción de líneas de producción, la pérdida de proveedores críticos, ya sea de los insumos que tengo que recibir o de los servicios críticos que necesito para que mi proceso se mantenga operativo, agua, energía eléctrica, equipos críticos, gas, etcétera. O sea, son todos los elementos que normalmente son parte de mi proceso y que son fundamentales para la ejecución del mismo. Dentro del proceso logístico, dentro del proceso de distribución, ¿qué me preocupa? ¿Cuáles son mis preocupaciones más comunes? Evidentemente, la no disponibilidad de las áreas, o sea, el activo más importante de la distribución son las ubicaciones dentro del almacén. Entonces, la no disponibilidad de estas áreas, por la razón que sea, porque tengo un sobreinventario, porque tengo mucha mercancía que regresó a mi área, a mi almacenamiento, porque tengo una reducción de áreas de almacenamiento, etcétera. Entonces, a mí siempre me va a preocupar tener disponibilidad de áreas o la preocupación es no tener esta disponibilidad de las áreas de almacenamiento. La no disponibilidad de cámaras frías, si yo tengo una cadena de frío, si distribuyo medicamentos, si distribuyo alimentos, etcétera, que requieren un manejo térmico específico para esta parte. La parte de cámaras de congelación, lo mismo, no todos los alimentos, no todos los medicamentos requieren una temperatura solamente fría, algunos requieren incluso temperaturas de alto enfriamiento, arriba de más bien abajo de los 20 grados centígrados. Entonces, estas son cámaras de congelación que requieren un manejo muy específico. La no disponibilidad de los transportes, ya sea que yo decida tener transportes propios o que tercerice esta función. Entonces, también me preocupa este tema de la no disponibilidad de los transportes, la no disponibilidad de vías de comunicación. Mi proceso puede estar impecable, el transporte puede estar cargado, etcétera, pero al momento de intentar tener acceso a una zona específica, resulta que no tengo esta disponibilidad porque tengo una interrupción o un bloqueo de vías de comunicación ocasionado por eventos naturales, por eventos políticos, etcétera, pero el resultado final para mi cadena no tengo el acceso a estas áreas o no tengo acceso a estas vías de comunicación. La penalización de clientes por desabasto prolongado, hay muchas organizaciones que tienen clientes que ya hay acuerdos de abasto y dentro de los contratos, si no cumplo esta parte, tengo un desabasto, un desabasto y si este desabasto es prolongado, incurro en una penalización o en un castigo en la parte del contrato. El tema de los riesgos naturales siempre es un tema que todo el mundo tenemos en la cabeza, terremotos, fenómenos hidrometeorológicos, tsunamis, en el caso específico de Perú, los huaicos, etcétera, me pueden ocasionar situaciones sobre mi infraestructura, sobre mis instalaciones o sobre infraestructura alrededor de lo que es mi control, lo que es mi planta de manufactura, lo que es mi centro de distribución. Nos hemos encontrado muchos casos, muchas situaciones en donde el evento no me afecta a mí directamente, pero simplemente no tengo acceso ni de mi personal, ni de los transportes que me hacen llegar tanto los insumos como la distribución de mi producto terminado. Entonces, eso es bien común. En toda la parte de riesgos naturales también lo tengo que tener claramente identificado en mi mapa de riesgos. Y otro ejemplo que simplemente esta tabla es enunciativa de algunos ejemplos más importantes, la parte de servicios de tecnología. Actualmente todas las organizaciones dependen fundamentalmente de todo lo que es la plataforma, los elementos de gestión de información, los ERPs, entiéndase el SAP, entiéndase el Oracle, Dynamics, etcétera. Entonces, la no disponibilidad de todos estos elementos, incluyendo la gestión de los almacenes, el clásico Warehouse Management System, el WMS, o la parte del hackeo de información, donde me roban la información, donde no la tengo disponible, o simplemente
simplemente no es accesible a mis procesos. Son elementos que tengo que tener siempre en la cabeza y tengo que cuidar que yo pueda tener perfectamente mapeado mis riesgos y tener claramente definido mis estrategias, cómo enfrentarlos. Entonces, simplemente son algunos desafíos. En un modelo muy simple, nosotros tenemos este modelo en donde tratamos de plasmar de la manera más sencilla posible lo que es una cadena de abastecimiento. Si ustedes ven en los cuadros en la parte de arriba, de izquierda a derecha, tengo el acopio de los diferentes productos y los diferentes proveedores, un transporte que llega a mi planta de manufactura, luego la logística que distribuye a mi centro de distribución y finalmente la logística que hace llegar mis productos a los clientes finales. Luego, en la parte de abajo, tengo una capa de herramientas tecnológicas, el ERP, donde están todas las herramientas tecnológicas, el WMS, la parte de manejo logístico, la parte de tracking de transporte, etcétera. Y finalmente la última capa, que es la parte de acceso a la información, donde tengo todos esos cubos de información, donde tengo la información necesaria para los tomadores de decisiones, definición de estrategias y poder darle el tono correcto a lo que es la parte de mi cadena de abastecimiento. En este mapa muy sencillo, lo que queremos nosotros identificar son los retos que normalmente tiene una cadena de abastecimiento y qué es la preocupación de cada uno de los administradores, ya sea de cada uno de los segmentos que aparece allí o las personas que dirigen todo el proceso, es la preocupación que siempre tienen en la cabeza. Y solamente por mencionar algunos ejemplos. En la columna de transporte, la seguridad de los transportes, la administración de las flotillas, el rastreo de las rutas alternativas cuando tengo el bloqueo. En las plantas de manufactura, evidentemente, la pérdida de una planta, el paro de algún equipo, la falta de personal, la falta de calidad del producto, el product recall, etcétera. En la parte logística, la definición de rutas primarias, la definición de rutas secundarias o rutas alternas, el control de tiempos, del envío, de la recepción, etcétera. En la parte del almacén, el inventario, el correcto manejo de los inventarios, las fechas de reabasto, el picking, el formato de entrega, etcétera. Son elementos, son situaciones que normalmente un administrador de cada uno de estas partes del proceso siempre tenemos ese diálogo y siempre está esa preocupación. Oye, ¿qué voy a hacer si un proveedor me falla? ¿Qué voy a hacer si no tengo disponible un transporte? ¿Qué voy a hacer si no tengo las capacidades de producción en mi planta de manufactura, etcétera? Entonces, son elementos que siempre están ahí presentes y que nuevamente el comentario, aunque los procesos de cadena de abastecimiento siempre estén diseñados de una manera óptima para aprovechar cada uno de los recursos y para poder proveer cada uno de los elementos de la mejor manera posible, siempre es necesario pensar en un escenario en donde estos elementos o donde este diseño no cae en la situación ideal o no cae en la situación propia de lo que fue el diseño original. Entonces tenemos que echar mano de todos los recursos posibles para poder evitar una interrupción de larga duración y evidentemente de un largo impacto. En la capa tecnológica, de la misma manera, la no disponibilidad de las aplicaciones del SAP, la falta de un mecanismo de recuperación tecnológica, un DRP, la falta de procedimientos alternos, los ataques los ciberataques, básicamente, la falta de site secundario, etcétera, también son elementos que todos tenemos que tener claro en la cabeza, porque si nos llega a pasar un evento de estos, siempre va a tener una interrupción. Finalmente, en la última capa, los procesos administrativos y de soporte, la falta de atención a situaciones de emergencia, temas de comunicación en crisis y temas de manejo corporativo de imagen, siempre son elementos que no debemos de dejar de pensar en ellos y de modelar escenarios para poder enfrentarlos. En los siguientes 2 slides tenemos un resumen muy breve de lo que son los mapas de riesgos que nosotros tenemos como parte de nuestro background, de toda nuestra base de datos que podemos compartir con los clientes, en donde se presentan de una manera muy simple, muy sencilla, los principales eventos de riesgo, las principales situaciones de riesgo, tanto en la parte de manufactura como en la parte logística. En un mapa muy sencillo en donde en el eje de las X ustedes ven la severidad,
continuidad, y en el eje de las 10 la frecuencia, podemos ver que temas de interrupción de negocio, business interrupción, la parte de manejo de crisis, la parte de contingencia, temas ambientales, temas de situaciones catastróficas, etcétera, son elementos son situaciones de riesgo que tienen la mayor frecuencia y la mayor severidad. Siempre aparecen en el cuadrante de la derecha superior derecho. Entonces son situaciones que nos deben de preocupar, que siempre tenemos que tener claro en la mente si dentro de mi cadena de abastecimiento tengo un proceso de manufactura. Son elementos que yo tengo que considerar como parte de mi estrategia de gestión de riesgos y de mi estrategia de mitigación de impactos si se materializan estos riesgos. En la parte de logística, de la misma manera, tengo un mapeo en cuestión de la parte de disponibilidad del capital humano, la parte de el recall de productos, la parte de riesgo catastrófico, interrupción del negocio, la parte de contingencia, etcétera. De la misma manera, son elementos muy puntuales, son situaciones de riesgo muy puntuales que siempre tenemos que tener claro en la cabeza cuando estamos diseñando la parte de gestión de riesgos y de estrategias de continuidad. En el concepto que tenemos de lo que es la parte de cómo gestionar los riesgos en una cadena de abastecimiento, tenemos prácticamente 4 elementos o 4 niveles en cómo nosotros gestionamos esta parte. En el nivel más bajo, en el nivel número 1, ¿qué sugerimos hacer? Un mapeo de procesos de la manera más sencilla posible, no a detalle, no a profundidad, porque no es un diseño de proceso tal cual, sino es un entendimiento del proceso para poder modelar los riesgos que van a afectar a cada uno de estos elementos. Entonces, el nivel número 1, el mapeo de procesos, el objetivo es modelar el mapa de procesos de cada instalación de la organización o de cada proceso de la organización para poder hacer una identificación de los riesgos y un entendimiento de los mismos. En el nivel número 2 tenemos la parte de identificación de los riesgos en cada sitio crítico. ¿Qué significa sitio crítico? Mi almacén de llegada, mi línea de producción, mi planta de manufactura, mi centro de distribución, etcétera. Cada uno de estos elementos hacemos una identificación de los riesgos que pueden afectar a cada uno de estos elementos, y cada una de las piezas del proceso o cada uno de los elementos del proceso tenemos que tener una adecuada identificación de cada uno de estos riesgos. Luego, en el nivel número 3 que proponemos, un diseño de los escenarios de interrupción. ¿Qué significa desarrollar los escenarios para cada uno de los procesos y resolverlos para poder evitar puntos de interrupción prolongada? Y finalmente, en el nivel número 4, el diseño de estrategias de continuidad. ¿Qué significa? Que ya tenemos un claro entendimiento del proceso, de los riesgos, de los escenarios de interrupción. Ahora tenemos que resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? Identificando los elementos, cómo podemos mitigar el tiempo de duración o cómo podemos restablecer la operación de cada uno de estos procesos operativos, de lo que es la parte de cadena de abastecimiento. De aquí en adelante, el resto de la presentación habla básicamente de lo que es esta metodología. Es una metodología muy simple, muy sencilla, en donde vamos a mapear los diferentes procesos, tanto internos como externos, de que pueden tener una afectación directa sobre mis procesos operativos. Hacemos una identificación del tipo de riesgo sobre la que puede ocasionar o puede interrumpir mi proceso, un diseño de escenarios y una resolución mediante una serie de estrategias de cómo enfrentar cada uno de estos eventos. Básicamente, este es un ejemplo muy simple, muy sencillo que utilizamos, cómo se hace el mapeo de proceso. En una hoja muy simple, y en la parte izquierda identificamos cada una de las etapas en que está compuesto mi proceso, y dentro de cada una de estas etapas vamos identificando cada uno de los elementos que compone la llegada de mi materia prima, el almacenamiento, el pesaje, la parte de elementos de control sobre cada uno de ellos, la parte de las líneas de producción, cuáles son los equipos críticos, el personal crítico que interviene, los diferentes procesos de manufactura, los diferentes procesos de empaque de producto en todas las posibles variantes de lo que son mis productos críticos, la parte de empaque de producto, el almacenamiento del producto y mi proceso logístico de distribución. Si ustedes se fijan, cada uno de estos elementos son prácticamente los mismos que yo mencionaba 2 slides hacia atrás en el mapa operativo que tratamos de plasmar de la manera más sencilla posible. ¿Qué hacemos con esta identificación en el mapeo de procesos? Identificar cada una de las etapas
cuáles son los equipos que intervienen, equipos humanos y equipos técnicos como tal, y cada uno de los procesos que pueden afectar o que pueden interrumpir. Este mapa, si ustedes ven, está marcado en color rojo los elementos que me pueden ocasionar una interrupción prolongada. ¿Qué significa? Que es mi punto de inflexión o mi punto de interrupción en donde yo tengo que tener mecanismos porque no tengo alternativas. Por decir un ejemplo, si yo tengo un proveedor crítico que es el único que me provee mi materia prima crítica para este proceso y no tengo una alternativa, entonces ahí yo tengo un punto de inflexión, no tengo un punto de interrupción. ¿Qué significa? Que yo tengo que hacer un análisis y desarrollar un proveedor alterno para poder tener mecanismos en el caso de que mi proveedor, aunque yo considere que es totalmente infalible, el proveedor puede caer en una situación de interrupción y me puede ocasionar que mi proceso se vea detenido porque no tengo el insumo requerido, la materia prima requerida. Entonces, cada uno de estos elementos que está marcado en rojo son elementos que dentro de mi análisis, muy sencillo, muy concreto, muy puntual, tengo que marcar en donde yo tengo un equipo que si yo lo pierdo, mi proceso se detiene. Si yo tengo personal que solamente tiene una capacitación específica, que si no cuento con él, mi proceso se detiene. Si no tengo cierta infraestructura, si no tengo cierto almacenamiento, si no tengo cierto insumo, etcétera, cada uno de estos elementos está marcado como un elemento que yo tengo que tener claramente identificado y claramente definido cómo tengo que resolver esa situación, cómo tengo que resolver ese punto de inflexión para que mi proceso no se detenga o se detenga el menor tiempo posible. Básicamente, en el concepto de riesgos de cadena de abastecimiento, podemos identificar 3 grandes grupos o 3 elementos que me pueden afectar en mi proceso. La parte de riesgos internos, ¿qué significa? Afectaciones internas provocado por elementos internos de la organización. ¿Qué significa? Mi proceso, mi almacenamiento, mi personal, mi equipo de trabajo, mis equipos operativos son los que fallan. Yo tengo control sobre ellos y yo puedo resolver cómo voy a poder enfrentar una situación de interrupción hacia adentro de la organización. Son riesgos 100% internos. En la parte operativa también tengo riesgos externos. ¿Qué significa? Que tengo una afectación interna pero provocado por elementos externos, proveedores de servicios, proveedores de insumos, proveedores de equipo, todos los elementos que tengan que ver como parte de mi proceso, pero que yo no tengo control sobre ello. Yo dependo de una organización, dependo de un servicio, dependo de un insumo, que yo no tengo control sobre él, pero que sí afecta directamente mi proceso de cadena de abastecimiento. Y finalmente, los riesgos indirectos, afectaciones internas provocadas por un entorno, un cambio en las condiciones del mercado, un cambio en los hábitos de consumo, una situación de contingencia como la que vivimos con el tema del COVID, una afectación por zona geográfica o incluso por país, una restricción de mercado, una restricción de tránsito, etcétera. Son afectaciones totalmente indirectas, no tengo control sobre ellas, son situaciones que el entorno las provocó, pero sí tengo una afectación de cómo administro yo mi proceso operativo, mi cadena de abastecimiento, cómo se ve reflejada en mi parte operativa y cómo puedo yo evitar que esos elementos vayan a ocasionar una interrupción prolongada dentro de mi parte operativa. Entonces, buscando básicamente estos 3 grandes grupos, vamos a identificar qué tipo de afectación y qué estrategias puedo seguir para poder romper cada una de estas interrupciones. Dentro del primer grupo de los riesgos internos, dentro de los ejemplos, ¿qué me puede suceder? Están mencionados ahí en la parte de abajo, del 1 al 8. Puedo tener una falta de personal por ausentismo laboral, por enfermedad o porque simplemente no llegaron a mis instalaciones. Puedo tener una interrupción en el abasto de materias primas o material de empaque. Si no tengo la materia prima, si no tengo el material de empaque, simplemente el proceso se detiene. Entonces es una afectación directa internamente. Puedo tener una pérdida de inventario, o sea, yo compré, yo me anticipé, yo tuve ahí la materia prima, pero por un proceso de contaminación, por un proceso de afectación dentro de mi instalación, simplemente ya no tengo el inventario necesario. Puedo tener una
pérdida de inventario de producto terminado. Es el mismo caso, antes era materia prima o material de empaque, logré ejecutar mi proceso, generé mi producto terminado y se afectó, o sea, por alguna situación se dañó, se contaminó, etcétera, ya no tengo el producto terminado necesario para poder hacer la distribución del producto. Puedo tener una interrupción de procesos de manufactura o de empaque por el daño de un equipo, por el no disponibilidad de una instalación, etcétera. Puedo tener una interrupción de procesos de distribución. No tengo transporte, no tengo almacenes de llegada, no tengo la parte de transportes de envío, etcétera. Puedo tener un incremento de los back order, o sea, tengo el producto necesario, pero no tengo la capacidad de entrega, entonces no estoy cumpliendo mis órdenes de entrega de la manera adecuada en los tiempos adecuados. O simplemente tengo un cierre de operaciones temporal o permanente de una planta de manufactura, de un centro de distribución, por la razón que sea, o sea, se incendió, se colapsó una techumbre, etcétera. Entonces son riesgos internos que yo puedo controlar lo que está pasando porque todos están hacia adentro de mi operación. Yo puedo controlar cada uno de estos elementos. ¿Qué puedo hacer en cuestión de la parte de capital humano? ¿Cuáles deberían ser mis estrategias en la identificación de personal o en la identificación de talento, recurso humano? Puedo hacer lo que son la parte de matrices de reemplazo, la parte de trabajo remoto, trabajo temporal, la parte de capacitaciones, procesos de capacitación para evitar la dependencia de personal específico que solamente tenga cierto perfil técnico y que sea el único que pueda manipular un equipo, el único que pueda manipular ciertas condiciones específicas de un área operativa, de un área de almacenamiento, etcétera. Esta es una estrategia 100% de la parte de gestión humana. Entonces, tengo que tener claramente los procesos de capacitación y claramente lo que se menciona ahí, las matrices de reemplazo, qué voy a hacer si el técnico especializado no está disponible, tengo que tener una segunda o una tercera alternativa para poder evitar este tipo de interrupciones. En la parte de compras, ¿cómo puedo evitar que yo tenga esa dependencia? Evidentemente tengo que identificar proveedores críticos y hacer una estrategia de reemplazo para la parte de proveedores críticos, los que me venden el mejor insumo al mejor precio posible o los que son proveedores únicos. Hay muchas organizaciones que cierto insumo solamente lo compran de un proveedor que esté en China o que está en Estados Unidos o que viene de Europa, etcétera. Entonces tengo que hacer un esfuerzo de diseño de qué va a pasar si ese proveedor simplemente ya no me puede surtir el producto por un daño interno en el proveedor o por un daño en las vías de llegada de cómo llega ese producto a mis instalaciones. Entonces, el control de proveedores, la identificación de proveedores críticos y la identificación de proveedores únicos es una estrategia que yo la puedo tener hacia adentro de la organización y que puedo tener claramente desarrollado esta identificación y estas estrategias de reemplazo. El tema de tiempos y condiciones de entrega también se vuelve un tema fundamental. Muchos proveedores, muchas organizaciones le compran solamente un proveedor porque ofrece evidentemente el mejor costo, pero también el mejor tiempo de entrega y las mejores condiciones de entrega. Pero bajo una situación de contingencia en donde mi proveedor crítico ya no está disponible, tengo que salir a negociar nuevas condiciones y nuevos tiempos y nuevas condiciones de entrega con un proveedor alterno, con un proveedor secundario. Entonces, aquí la recomendación, la estrategia es, siempre hay que desarrollar proveedores para poder reemplazar esta situación de dependencia de un proveedor único o de un proveedor crítico. En el tema de manufactura, la gestión de almacén se vuelve fundamental. Tengo que tener una adecuada estrategia de cómo gestionar mi disponibilidad de almacén en las condiciones donde tengo una afectación de capacidades de almacenamiento. Entonces, contar con una gestión adecuada del inventario, contar con almacenes alternos, contar con condiciones de almacenamiento que yo pueda hacer crecer bajo las condiciones de estrés de mi cadena de abastecimiento por una sobrecarga o simplemente por un evento que me afectó internamente. Entonces, siempre tengo que tener listas estas gestiones de poder tener esa capacidad de inventario adicional o poder tener esa capacidad de inventario alterna o esa capacidad de almacenamiento alterna. La planeación de producción en contingencia se vuelve fundamental. Si yo tengo una planta de manufactura con 2, con 3, con 5 líneas de producción, tengo que tener esa capacidad de reemplazo. Si me falló una línea, poder distribuir esta producción en 2, en 3, en 4 líneas alternas. Si me falló la capacidad de una planta, poder apoyarme dentro de mi organización en una planta alterna, o si ya no tengo los recursos internos necesarios, poder tener proveedores
proveedores a dónde dirigir esta producción si yo no tengo las capacidades de producción. Es un proceso largo, es un proceso de definición técnica muy específico que requiere un nivel de detalle técnico muy, muy complejo porque es el diseño de líneas de producción, pero en algún momento tengo que tener estas alternativas para poder evitar una interrupción prolongada si tengo una afectación en mi capacidad de producción. En cuestión de la demanda, lo mismo. Si mi demanda se fue afectada, en mi planeación de qué voy a producir y cómo lo voy a producir con respecto a la planeación de la demanda de producto, tengo que tener una adecuada planificación de esta demanda que sea muy ágil en lo que es la parte de planeación de la venta y cómo se refleja en lo que es la parte de planeación de producción y planeación de la demanda de insumos para poder cumplir con esta producción planificada y que mi afinación de mi cadena de abastecimiento sea igual de óptima en condiciones operativas normales o en condiciones de riesgo. Se materializó un riesgo, entonces tengo que poder enfrentar esta situación. La distribución de manufactura en sitios alternos, lo que yo comentaba, sean sitios propios o sean sitios de tercero, también es un elemento que siempre tengo que tener claramente diseñado como una alternativa de distribución. En cuestión logística, estrategias de distribución en contingencia, contar con proveedores alternos, contar con la priorización de los clientes, a quién voy a atender primero si tengo una capacidad restringida tanto de generación de producto, de manufactura de producto o de distribución de la misma, porque no tengo transporte, porque hay líneas colapsadas, etcétera. Entonces tengo que tener una clara priorización de clientes y una clara definición de mercados críticos que tengo que atender en el caso de una situación de contingencia. El año pasado nos enseñó muchos elementos de cómo debíamos de enfrentar este tipo de situaciones. Cuando mi capacidad de producción es limitada, cuando mi capacidad de transporte es limitada, cuando no puedo atender yo todos los mercados, esta clasificación, esta definición de mercados críticos y esta priorización de clientes se vuelve fundamental para poder yo tomar las decisiones adecuadas a quién le voy a enviar el producto, el poco producto que puedo producir o el poco producto que puedo distribuir. Entonces vuelve fundamental todo este tipo de situaciones. Y en cuestión de ventas, la planificación de la demanda en contingencia y nuevamente mencionar la priorización de clientes y mercados se vuelve fundamental. En una situación de contingencia tan grave, tan restrictiva como la que vivimos el año pasado con respecto a la pandemia, priorizar clientes y priorizar mercados se volvió una situación crítica, se volvió una situación fundamental para el adecuado estrategia de sobrevivir mi proceso de distribución y mi proceso de ventas. Entonces, poder poder definir mercados críticos, poder definir clientes críticos, se vuelve sumamente importante y fundamental para la supervivencia de mi proceso. Ahora hablemos un poco de la parte de riesgos externos, lo que no depende de mí. ¿Qué me puede suceder? ¿Qué puede afectar a mi cadena de abastecimiento que no está bajo mi control? Uno, la no disponibilidad de los proveedores de insumos. No tener el proveedor listo, no tener el proveedor disponible, ya no es un problema de cómo gestiono yo lo que le compré a mis proveedores, sino simplemente ya no lo tengo disponible, tengo que salir a buscar a otro. No tener disponible proveedores de servicios, la parte eléctrica, el agua, el aire, el gas, etcétera, todos los insumos, etcétera. La no disponibilidad de proveedores de mantenimiento. Muchas organizaciones deciden tercerizar o dar los procesos de mantenimiento y la parte de atención a los equipos críticos a una empresa tercera, entonces simplemente en el caso de que yo ya no tenga disponible, pierdo el mantenimiento y pierdo las capacidades de atención a mis equipos. La no disponibilidad del transporte, cuando es un transporte tercerizado, empresas de transporte, operadores logísticos, empresas de carga, etcétera. La no disponibilidad de maquiladores, cuando yo cedo la parte operativa a empresas terceras y tienen que definir con una estrategia en el caso de que no tenga disponibilidad de estos procesos o de estas empresas de apoyo. El desabasto de productos de terceros, cuando mi negocio es la parte de distribución, cuando tengo que distribuir producto mío y producto de tercero y simplemente ya no tengo disponible este producto de tercero, voy a perder el market share que normalmente yo atiendo para la parte de mi mercado, a lo que me interesa poner en el anaquel como parte de mi producto de distribución. Y la no disponibilidad de puntos de entrada y salida de producto, puertos, aeropuertos, aduanas,
aduanas, puntos de entrada, etcétera, que ya no los tengo disponibles. Todos estos elementos son externos a mi diseño de proceso, pero que me van a afectar. Tengo que tomar una serie de decisiones, tengo que definir una serie de estrategias si alguno de estos riesgos se materializa. De la misma manera, ¿qué puedo hacer desde la parte de compras? Incluir la parte de proveedores críticos, proveedores únicos y las condiciones de tiempo y entrega. Procesos de compra de servicios críticos en contingencia, tengo que tener claramente definido si el proveedor está en contingencia, cuáles son los elementos desde la parte contractual, bajo qué condiciones le voy a exigir que me mantenga la entrega del producto o que me notifique si él está en una situación de contingencia donde el contrato ya no se va a poder cumplir, para yo poder tener el tiempo adecuado para irme con una alternativa y poder conseguir un proveedor alterno y sabiendo que mi proveedor crítico, mi proveedor primario, ya no va a estar disponible. La contratación de servicios de mantenimiento, lo mismo. Siempre tengo que tener un proveedor alterno, una situación alterna, para no depender de una sola empresa en el tema de mantenimiento y en la contratación también de transporte en contingencia. Si yo decidí tercerizar mi proceso de transporte, tengo que tener claro todas las opciones, hasta dónde llego con mi proveedor primario y cuáles son mis alternativas como proveedor secundario, terciario, bajo las condiciones óptimas de lo que yo requiero como inversión para la parte de transporte y asegurarme que el producto esté en la entrega del cliente final. En cuestión de manufactura y almacenes, la planeación de producción vuelve a ser un tema importante, la planeación de la demanda con respecto a todos los elementos externos que pueden afectar mi cadena operativa. Y en cuestión de la parte logística, el proceso de transporte y la parte de estrategia de distribución de productos en puntos de entrada y puntos de salida alternos. Si yo tengo una línea que va de un punto a otro, de una ciudad a otra, y esta línea o esta carretera o esta línea ferroviaria se ve afectada, tengo que tener un punto alterno. Lo que acabamos de vivir muy claramente, creo que fue un ejemplo que todos tuvimos muy claro hace 2 semanas, que fue el tema del barco que encalló en el canal de Suez. Por todos los puntos nos bombardearon de información de todas las líneas navieras, de todas las empresas de carga, que llegaban al punto para poder tener acceso al canal y simplemente no tenían la opción, tenían que esperarse. Entonces, muchas navieras, muchas empresas de carga, ¿cuál fue el elemento, cuál fue la situación que tuvieron que resolver? Me espero a que el canal se abra nuevamente, con la incertidumbre de no saber el número de días que voy a poder tener que tener parado ahí mi buque, mi barco esperando a que se abra el canal, o decido tomar una ruta alterna, rodear un continente, que esto tomaba alrededor de 7 días, con el gasto en cuestión de combustible, pero asegurar que mi carga va a llegar en un lapso de tiempo conocido. Afortunadamente el canal se abrió muy rápido, entonces la gran mayoría de las navieras que decidió no tomar la ruta alterna, bueno, tuvo una salida directa, tuvo un paso por el canal y la afectación no fue mayor. Pero se hablaba de una afectación mayor si este bloqueo del canal hubiera durado más días, se hablaba de una afectación mayor, fueron alrededor de 400 barcos los que tuvieron que esperar y luego el flujo de cómo se fue decidiendo cuál barco iba a pasar y las condiciones en las que cada uno tuvo que esperar la situación para poder hacer uso de este canal. Son ejemplos muy sencillos, muy fáciles de entender de situaciones que tenemos que resolver o defino una ruta alterna o tengo que esperar a que las condiciones se den para poder dar la parte operativa, la parte logística a mi proceso de carga. Entonces, la definición de rutas alternas, la definición de puntos de entrada y salida alternos, siempre es una situación que tengo que tener claro en mi proceso logístico para al momento que tengo una interrupción, poder dar una alternativa muy rápida y de menor impacto posible. Finalmente, la parte de riesgos indirectos, los cambios en los patrones de compra de los consumidores, la parte de disminución de ventas, evidentemente el mercado se contrajo, entonces tengo una disminución de ventas, la prohibición de viajes y transportes a ciertas regiones, a ciertas ciudades o a ciertos países, los cercos sanitarios en áreas de trabajo, la parte de paralización de regiones y países y la contracción o pérdida de mercado. Cada uno de estos elementos, ¿qué tengo que hacer? Evidentemente, los cambios de patrones, tengo que hacer ajustes a mi planeación
planeación y la parte más importante, los ajustes a mi gestión de almacén. Un cambio de patrones de consumo, evidentemente siempre tiene un tema de gestión de almacén. Lo vivimos muy claramente en la pandemia. Las empresas que distribuían agua, antes la distribución se hacía en los formatos más grandes, 10 litros, 15 litros, etcétera. La gente llegaba en su auto, compraba 2 de estos garrafas, se las llevaba a casa y tenía agua para 4, 5, 7 días. En el momento que hay una restricción de uso de automóvil y una restricción de movilidad, ya no me voy a llevar garrafas de 10 litros. Ahora voy a decidir por los pequeños envases de 1 o 2 litros. Entonces, ¿qué significa? Que las empresas que hacían la distribución del agua, entonces tuvieron un sobreinventario de estos formatos grandes porque la gente ya no los estaba consumiendo como se consumía de manera natural. Entonces, estos ajustes a la gestión de almacén los tengo que hacer de una manera inmediata y tengo que tener las consideraciones, lo que yo les hablaba hace un momento, tengo que tener consideraciones de almacenamiento alterno porque el formato de ese producto ya no lo estoy pudiendo mover. Entonces, son ajustes que tengo que hacer de manera inmediata. La distribución de ventas, eficientar la parte de gestión de almacén, la parte de manejo óptimo del sobreinventario. En el caso de la prohibición de viajes, las rutas alternas o el manejo del sobreinventario en regiones específicas. La parte de los riesgos sanitarios, tengo que tener un esquema de distribución muy ágil o la distribución logística en diferentes centros de distribución. La paralización de regiones, no me queda de otra más que hacer ajustes en mi planificación y ajustes en la gestión del almacén. Y la contracción o pérdida de mercado, evidentemente tengo que tener una estrategia de ajuste también, tanto de planificación de producción como en la parte de gestión de mis inventarios. ¿Sí? Esta es la parte 100% operativa. O sea, evidentemente depende también de una estrategia comercial. O sea, nuestros colegas comerciales siempre nos van a dar mucha de la luz, cómo se está moviendo el mercado, cómo se están incrementando, disminuyendo las ventas, y esto lo tengo que reflejar yo en mi parte operativa de la cadena de abastecimiento. Hablando específicamente de lo que es cómo se construye un programa de continuidad para poder enfrentar cada uno de estos elementos, nosotros tenemos una práctica muy sólida en lo que es la parte de construcción de programas de continuidad. Básicamente hablamos de 4 grandes etapas. Cuando tenemos que atender una emergencia, hablando específicamente de eventos naturales, de eventos catastróficos, donde es muy fácil de entender esta parte, un incendio, un colapso, un derrumbe, un terremoto, etcétera, tengo que tener una respuesta inmediata, lo que conocemos el primer ciclo, el que está marcado en rojo, como la parte de respuesta a emergencia. Luego tengo que tener un proceso de comunicación clara y eficiente hacia adentro de la organización y hacia afuera. Esto lo conocemos como la parte de manejo de crisis o gestión de crisis. Luego tengo que tener una recuperación tecnológica si yo tuve una afectación en mis capacidades de cómputo, en mi site de cómputo, en mis aplicativos críticos, tengo que tener una recuperación tecnológica y luego tengo que darle una continuidad a mis procesos operativos, que es la parte que acabamos de revisar en cada uno de los elementos. Entonces, bajo este modelo, tratamos de que las estrategias de darle continuidad, si mi riesgo se materializó y si tuve una afectación, estos son los diferentes ciclos que puedo atender, a cómo puedo diseñar mi estrategia para mitigar la afectación sobre mi proceso operativo. ¿Sí? Hablando muy brevemente de cómo se ve un diseño de un diseño alterno de mis procesos de manufactura, yo tengo que tener claramente mapeado lo que yo mencionaba al inicio, mi mapeo de procesos de manufactura y mi planificación de producción alterna. ¿Sí? ¿Qué significa? Que bajo las condiciones operativas óptimas ya no estoy funcionando, tengo que tener consideraciones en una situación de contingencia, entonces tengo que tener una planificación de producción específica para mi momento de contingencia. No tengo los insumos, no tengo la capacidad de producción y no tengo la capacidad de distribución del producto. Entonces, esas son las condiciones de planificación en contingencia específica. En cuestión de lo que es la parte de procesos de empaque, lo mismo. Normalmente un producto tiene diversos formatos de empaque, desde el empaque individual hasta el empaque familiar, etcétera. Entonces, el mapeo de mis procesos de empaque tiene que ser un mapeo muy claro y tengo que definir una planificación específica
cuáles son los formatos de empaque específico que voy a atender en una situación de contingencia. Porque no tengo el empaque, porque no tengo la capacidad de producción o porque no tengo la capacidad de distribución. De la misma manera, la planeación de la demanda y la parte de disminución del backorder, lo que yo les comentaba. No tengo esa capacidad de entrega de producto, entonces tengo que tener una estrategia clara de cómo disminuir este backorder para poder gestionar de una manera adecuada tanto mi producto como la parte de mi almacén. En cuestión de mi capacidad de almacenamiento, este es un ejemplo muy sencillo. En la parte de arriba se ve cómo tengo un almacén base. Este almacén tenía el 100% de capacidad. Llega un evento, se colapsa y entonces ya tengo una capacidad cero dentro del almacén. Tengo que irme a una bodega alterna donde tengo que habilitarla, poder llenar el inventario, operar con un inventario alterno hasta que recupere mi capacidad original y luego hacer la transferencia del inventario de una bodega a otra. Esta gráfica se lee muy sencilla. Hacer el diseño operativo de poder gestionar los dos almacenes es la parte crítica donde tenemos que gestionar, tenemos que hacer el diseño correcto, incluyendo la parte de estimación de tiempos y la parte de estimación de costos. ¿Cuánto nos va a costar habilitar la bodega alterna, habilitar la parte del inventario, gestionarla desde la bodega alterna y luego hacer el regreso a la parte operativa normal? Bueno, muy rápidamente, conclusiones. Las cadenas de abastecimiento están diseñadas para optimizar los recursos, tanto recursos como tiempos. En una situación de riesgo, la cadena de abastecimiento puede maximizar este proceso o puede materializar, provocar eventos de interrupción. La oportuna identificación de los riesgos y la adecuada gestión de la recuperación puede evitar grandes periodos de interrupción. Y es la premisa sobre la que estamos tratando de diseñar esta parte de los riesgos. Las cadenas de abastecimiento son óptimas en una situación óptima, pero en una situación de riesgo tratamos de mitigar el impacto sobre esta parte operativa. El penúltimo punto es los escenarios de interrupción pueden ser diseñados tan complejos como la realidad lo pueda generar. Normalmente un escenario real es una combinación de muchos de los escenarios. Al momento que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer el análisis, hacemos el análisis riesgo por riesgo, pero los escenarios reales siempre son mucho más complejos que un diseño original. El ejemplo, nuevamente, hago la referencia del año pasado. Nadie nos íbamos a imaginar un evento tan importante, tan impactante como una pandemia en donde cerró puertos, cerró vías de comunicación, hubo restricción de movilidad. En muchas organizaciones no tenía el personal, no tenía los insumos, entonces las cadenas operativas, las cadenas de abastecimiento tenían que sobrevivir con los elementos que pudieran encontrar. Entonces, en ese momento, muchos de los escenarios que acabamos de revisar se activaron. No tengo personal, ¿cómo puedo reemplazarlo? No tengo proveedor, ¿cómo puedo sustituirlo? No tengo capacidad de distribución, ¿cómo puedo encontrar mecanismos alternos? Entonces, los escenarios de interrupción reales normalmente son sumamente complejos y requerimos un adecuado diseño de los escenarios puntuales para poder enfrentar una situación real con muchos de los elementos que acabo de mencionar. Y finalmente, los eventos reales comúnmente son una mezcla de los diferentes escenarios, lo que acabo de comentar. La realidad normalmente es mucho más compleja, va mucho más allá de los elementos que podemos pensar que va a ser el evento real, pero si hacemos un adecuado diseño, identificación de riesgos y un adecuado diseño de escenarios y una resolución, tenemos muchos elementos para poder enfrentar una situación real. Creo que quedan 7 minutos. No sé si haya preguntas, algún comentario en el chat, no sé si ha llegado algo. José Luis, no ha llegado nada, pero los invito a todos. Muchas gracias, José Luis, como siempre, increíble la presentación. Los invito a todos a hacer sus preguntas a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas para poder monitorearlas y posiblemente compartirlas posteriormente. Tenemos unos cuantos minutitos. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Acá Humberto Perca nos comenta, ¿no? Respecto a los resultados de los mapas de riesgos, frecuencia versus severidad para la manufactura y distribución, ¿podría usted indicarnos la fuente de dichos resultados? Con todo gusto. La fuente es la base de datos que tenemos a nivel corporativo. Disculpen.
No te preocupes. Disculpen. Sí, tenemos fuentes de información a nivel global, son bases de datos internas nuestras de Marsh, donde recopilamos información tanto de nuestros clientes de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, etcétera, los consolidamos y cada año producimos esta información, es parte de nuestro background, de nuestro conocimiento interno dentro de Marsh. Y ahí complementándote un poquito, José Luis, estas bases de datos, pues no solamente se apoyan en la siniestralidad a la cual tenemos acceso Sí. por el rubro de brokerage, que es una de nuestras grandes fortalezas, sino también, como dice José Luis, nuestra marca está especializada por industrias y eso también genera un input interesante sobre los posibles riesgos. Además de ser el soporte del World Economic Forum en la publicación del Global Risk Report, que también suma pues a estos mapas de riesgo, ¿no? Muchas gracias, Humberto, por tu pregunta. Hay varias preguntas en el chat, te la voy leyendo, José Luis. Sí, por favor. A ver, Andrea Monroy dice, ¿no? Entendiendo que estos deben proporcionar una base de actividades claves, ya que en realidad, no, eso fue un comentario, me parece, ¿no? Eduardo sí. Luyo comenta, el BCP debería estar documentado. ¿Cuál sería la estructura de dicho documento? Esa es una pregunta bastante interesante. Normalmente la estructura debería de ser, y así lo marca la metodología, tengo que tener un análisis de riesgo, una identificación de riesgo, luego tengo que tener un mapeo de los procesos, una identificación de la afectación de estos procesos sobre de estos riesgos sobre mi proceso, luego la definición de los escenarios de afectación, las estrategias de resolución, y luego viene el compendio de cómo proveo mi plan. Y en esta presentación no hablamos específicamente de esa parte, pero ya que tengo yo definido la parte de la estructura de la estrategia, tengo que tener una batería de pruebas, tengo que someter mi estrategia a una serie de pruebas, evidentemente los resultados de la prueba, y estos resultados de la prueba me da una señal clara si mi estrategia fue correctamente definida o si tengo que hacer unos ajustes. Si tengo que hacer los ajustes, regreso nuevamente al diseño de la identificación de los riesgos, la parte del mapeo de procesos, etcétera. Y si no, ya tengo la evidencia y esas pruebas las tengo que hacer periódicamente. Metodológicamente se sugiere que sea al menos una vez por año para poder tener claramente identificados tanto los riesgos como mis estrategias de resolución. Así lo van a encontrar en la metodología, tanto en la americana como en la europea, la del DRI, la del BCI, en donde propone esta estructura. El punto importante aquí es, esta metodología se debe de montar sobre el diseño de tu proceso de tu cadena de abastecimiento. ¿Qué significa? Que mi proceso de cadena de abastecimiento es el que me va dando el orden de cómo voy diseñando cada uno de los escenarios. Evidentemente, arranco desde el proveedor, desde mi punto de entrada, desde mi almacén de insumos, desde la parte de línea de producción, etcétera, hasta terminar mi proceso completo. ¿Sí? Gracias, José Luis. Hay un comentario de Wilber en el chat que comenta, ¿no? Es importante que las organizaciones tengan mapeados los riesgos y aterrizados en el plan de continuidad y además tener actualizados aspectos que muchas veces no se hacen por la carga diaria. Entonces miramos el presente, pero no nos dedicamos a visualizar el futuro y sus riesgos. Para nuestro caso, el plan es complejo, pero necesario. Un plan para cada ítem vital para la producción. Creo que resume claramente también el cómo no solamente hay que identificar los riesgos, sino tratarlos, ¿no? Y tratarlos y estar preparados para estos momentos de enfrentar crisis, enfrentar eventos de posible interrupción en la cadena de suministro, ¿no? Y que haga que exista una continuidad en las operaciones de manera adecuada. 100% de acuerdo, Moni, y vale la pena comentar algo. Esta presentación y este tópico es específico para la parte de cadena de abastecimiento, pero como bien se menciona en el comentario, podemos identificar la gestión de riesgos abarca todos los tópicos de la organización. Hay riesgo operativo, hay riesgo tecnológico, hay riesgo financiero, hay riesgo en la gestión de recursos, de talento humano, etcétera. Entonces, cada uno de estos elementos de riesgo tiene diferentes estrategias
estrategias, tiene diferentes metodologías de cómo se va gestionando y como bien se menciona en el comentario, siempre tenemos que buscar un espacio, buscar los recursos necesarios para poder gestionar los riesgos, porque es lo que nos va a dar garantía de poder enfrentar cada una de estas situaciones. Una contracción económica evidentemente es un riesgo financiero, un tema de un hackeo es un riesgo tecnológico y esta presentación no entró a profundidad en ese tipo de temas, pero son temas que también tenemos que gestionar y que tener estrategias claras de cómo enfrentarlos. Perfecto. Hay una pregunta de Andrea que nos comenta, ¿no? En el diseño de las estrategias, ¿hasta qué nivel se debe llegar en relación a la documentación en el plan de continuidad? Entendiendo que estos deben proporcionar una base de actividades claves, ya que la realidad de las situaciones normalmente es más compleja. Es una pregunta bastante interesante. ¿Hasta qué nivel se debe de llegar? Normalmente cuando iniciamos a hacer el mapeo de riesgos, nos damos cuenta que hay riesgos de mayor impacto, de mayor severidad o de mayor probabilidad de ocurrencia. Entonces, los riesgos que yo tenga una mayor probabilidad de ocurrencia o mayor impacto, los tengo que documentar al nivel mayor posible, al nivel de mayor control o de mayor diseño de control o de estrategias de prevención posible. El resto de los riesgos a lo mejor no me preocupan tanto, sí los tengo que gestionar, sí los tengo que tener claramente identificados, pero tal vez no llegar al nivel de profundidad de riesgos que sí me pueden ocasionar un paro prolongado o incluso una interrupción definitiva de mi parte operativa. Entonces, todo parte de una adecuada identificación de los riesgos y de una categorización de los riesgos de mayor preocupación por su grado de afectación o por su frecuencia o posible frecuencia de materialización. Perfecto. Hay una pregunta más que nos comenta Adriano. Dice, para la distribución terrestre, ¿cuál crees tú, José Luis, que podría ser lo más recomendable? ¿Una flota propia de reparto o tercerizada? Bueno. Hola, José Luis. Sí, perdón, se cayó un momento el ¿Perdiste? internet. Sí, Ya. me perdí un momento. Sí, comentaba, la pregunta era si una flota propia o cuál era la otra opción. ¿O tercerizada? Esto es 100%, o sea, vaya, no hay una respuesta general que aplique de manera general. Esto es 100%, cada una de las organizaciones tiene que definir claramente cuáles son sus objetivos. Hay organizaciones que dicen, yo no me quiero meter en el tema de transporte, cualquier tipo de riesgo de transporte lo voy a ceder a una organización y dentro de ceder a una organización, evidentemente están los diferentes contratos de los transportistas, de los porteadores, etcétera. Entonces, hay organizaciones que dicen, aunque me cueste más, pero no me voy a meter en este tipo de situaciones. En contraparte, hay organizaciones que dicen, yo no me voy a arriesgar, el transporte lo voy a manejar con recursos propios, tanto transportistas como personal, y la parte de riesgos disminuyo el tema de cederlo a una organización que no tengo control. Es 100% un tema de estrategia, se vale incluso una solución mixta, en donde bajo ciertos mercados, bajo ciertas situaciones, yo decida hacerlo de manera con transporte propio y bajo otras situaciones, bajo otros mercados, cederlo a un tercero. Pero es 100% las condiciones de cada organización, incluyendo la capacidad financiera, me determinan cuál es la mejor opción. Y también un tema importante, a lo largo del tiempo también se vale hacer la mezcla, ¿no? Probablemente los primeros 2 años decida hacerlo con un tercero y luego en el tiempo ir tomando ese control bajo ciertos mercados, bajo ciertas situaciones con un transporte propio. Y la última pregunta, para ya terminar, porque ya estamos sobre la hora, una pregunta de Marcos. ¿Qué indicadores clave podría relevarse de la gestión de continuidad de negocio para ser comunicados a alta dirección, identificando claramente su entrega de valor? Esta pregunta también es bien interesante. Normalmente las organizaciones definen indicadores operativos que son muy ambiciosos, tiempos, manejo de recursos, presupuestos, etcétera, pero que no consideran las situaciones de contingencia. Yo sugeriría, el principal
principal indicador o el principal paquete de indicadores que hay que decirle a la alta dirección es empezar a negociar con ellos cómo se modifican los indicadores operativos normal bajo una situación de contingencia. Ahorita estoy trabajando con un cliente muy específico del sector automotriz, en donde tiene planes muy ambiciosos de ahorro en ciertas líneas de producción. Entonces, parte de esta negociación estamos llegando con ellos, decir, ok, en una situación de contingencia donde tu proveedor no te está enviando el insumo que tú necesitas, donde necesitas comprar este insumo a un sobreprecio, donde necesitas pagar por un transporte adicional de este insumo, ya no va a ser posible llegar a estos indicadores de ahorro. Entonces, parte de esta concientización de la alta dirección y de esta negociación es entender una situación de contingencia va a tener indicadores distintos a los que normalmente se tiene la parte operativa. Se puede tomar la misma plantilla de indicadores, pero sí tratar de llegar a esta negociación. En contingencia no vamos a poder ser tan ambiciosos como en una parte operación normal. Perfecto. Bueno, más que agradecerte, José Luis, por la charla y por la información tan interesante, les estamos compartiendo en este momento una encuesta que es muy rápida para consultarles sobre qué tan satisfechos se encuentran con la sesión. Agradecerte nuevamente, agradecerle a todos ustedes por su participación. Espero que se mantengan sanos, que estén bien y que pues les haya servido de interés esta presentación. Les vamos a hacer llegar la presentación y la grabación de la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Moni, y un gusto a todos saludarlos. Muy buen día a todos. Mil gracias. Buen día, José. Bye.